¿Y si el amor que vives hoy fuera un pecado oculto? Durante siglos, líderes de la fe han debatido el verdadero sentido del matrimonio delante de Dios. Muchos creen que el amor por sí solo basta, pero antiguos textos revelan una advertencia sombría. Existen formas de vivir el amor que podrían no ser aceptadas en el cielo. ¿Y si convivir sin alianza no fuera solo una elección del corazón, sino un riesgo espiritual invisible, capaz de abrir puertas a consecuencias eternas? Escribe en los comentarios: amor sin alianza es riesgo o libertad. Quédate hasta el final, porque existe una revelación olvidada en las Escrituras que puede cambiar para siempre la forma en que entiendes el amor, la fe y el destino de tu alma. Jesús dijo: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Palabras que resuenan desde hace 2000 años y que aún hoy cargan un peso espiritual aplastante. ¿Pero alguna vez has pensado en la sombra oculta detrás de estas frases? No son simples consejos de un maestro bondadoso, sino decretos espirituales que, según los evangelios, sellan el destino de las almas. Cuando habló del matrimonio, no se limitó a un contrato humano o a una tradición cultural. Señaló una realidad divina, invisible a los ojos, pero imposible de ignorar. En los relatos de Mateo 19 y Marcos 10, la escena es clara. Los fariseos se acercan a Jesús para ponerlo a prueba, preguntando si es lícito que un hombre se divorcie de su esposa. La respuesta no es un simple no. Él regresa al principio, al Edén, citando el Génesis. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí, Jesús no discute la conveniencia social del matrimonio. Habla de una unión que trasciende carne y sangre, un vínculo espiritual que no puede romperse sin consecuencias. Si la orden es tan absoluta, si es Dios mismo quien sella esa unión, ¿qué decir de aquellos que deciden convivir sin pasar por el altar? Para la sociedad moderna puede parecer solo una opción práctica, una manera de experimentar el amor sin rituales. Pero desde la espiritualidad de Jesús, ¿sería eso un desafío directo al decreto divino? Durante siglos, los intérpretes de la fe vieron el matrimonio como sacramento, no solo como pacto humano. San Agustín hablaba del sacramentum del matrimonio como reflejo de la unión de Cristo con la Iglesia. Despreciar esa alianza era, según él, no solo ofender la ley, sino tocar un misterio divino. La unión sin bendición era considerada fornicación espiritual, una herida en el orden establecido por Dios. San Juan Crisóstomo, en una de sus homilías, llegó a afirmar que donde no está la bendición de Dios, no hay matrimonio, solo apariencia de unión. Para él, la vida en pareja sin sacramento era como encender una lámpara sin aceite. Brillaba un tiempo, pero tarde o temprano se apagaba dejando oscuridad. Pero aquí está el detalle inquietante. En los evangelios, Jesús nunca menciona explícitamente vivir juntos sin casarse. Ese silencio, en lugar de tranquilizar, inquieta. Porque si él habló del matrimonio como algo eterno y sagrado, pero dejó de lado la posibilidad de una unión fuera de él, ¿no será justamente la señal de que el riesgo es tan obvio que no necesitaba ser dicho? Algunos antiguos estudiosos lo creían. Escritos de los primeros siglos sugieren que los cristianos que vivían sin alianza eran tratados como almas en peligro. No había lugar para ambigüedades. Amor sin sacramento era amor condenado. En comunidades secretas del desierto, los monjes advertían a los fieles sobre los lazos de carne que no habían sido sellados por el Espíritu. Decían que vivir así era abrir una grieta espiritual, una fisura por la que podían entrar fuerzas invisibles. Un manuscrito conservado en Siria relata que ciertos presbíteros aconsejaban a los jóvenes no dormir bajo el mismo techo sin una bendición,
pues creían que los demonios de la discordia rondaban las casas no consagradas. Y si una pareja insistía en hacerlo, el consejo era claro: vigilen sus sueños, porque allí podrían aparecer las señales del juicio divino. La Biblia refuerza este tono. Pablo, en 1 Corintios 6:18, no usa medias palabras: huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo. Para él, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si convivir sin alianza encaja en ese pecado, no es solo la relación lo que está en juego, es la misma morada de Dios dentro de nosotros. Imagina por un instante el peso de esta idea. Cada gesto de afecto, cada convivencia diaria, si no está consagrada, podría ser vista en el cielo no como amor, sino como profanación. Lo que para los ojos humanos parece ternura, para los ojos de Dios podría ser mancha. Y esa es la tensión que Jesús deja en el aire. Habla de lo sagrado, exalta la unión eterna, pero guarda silencio sobre lo que queda fuera de ese círculo. Ese silencio es como un eco sombrío, una advertencia velada que aún hoy persigue a quienes se atreven a reflexionar sobre ello. Algunos manuscritos apócrifos insinúan que comunidades primitivas temían tanto vivir sin alianza que realizaban rituales secretos por la noche, lejos de las autoridades, solo para asegurar la bendición. Preferían casarse en secreto, delante de pocos, antes que vivir en la duda espiritual de estar condenados. La tradición conservó historias de parejas que, al ignorar este mandamiento, experimentaron visiones perturbadoras y enfermedades misteriosas que se interpretaban como señales de la desaprobación divina. ¿Y qué decir de los ángeles que, según antiguas leyendas judeocristianas, observan a la humanidad? Algunos escritos sugieren que registran no solo las obras, sino también los pactos, y que una relación sin alianza no es escrita en el libro de la vida. Para muchos, esto parecía superstición, pero para otros era una advertencia seria que resonaba en el silencio de Cristo. Con el paso de los siglos, esa visión no desapareció. En la Edad Media, algunos predicadores decían en las plazas que el amor sin sacramento es como pan sin levadura, parece alimento, pero no sacia el alma. Y las comunidades rurales, temerosas de la condena, repetían estas frases como recordatorios de que incluso lo más íntimo debía pasar por la mirada de Dios. Hoy en día, millones viven relaciones fuera del matrimonio religioso. Muchos creen que el amor es suficiente, que la intención del corazón basta. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si, a los ojos de Dios, ese amor es considerado rebelión contra el orden que Él mismo estableció en el Edén? Este es el punto en que la fe se vuelve inquietante. Porque no hablamos solo de reglas sociales o tradiciones culturales, sino de consecuencias espirituales invisibles. El matrimonio, según las palabras de Cristo, no es solo un papel firmado. Es un sello eterno que une dos almas en un solo destino. Quien desafía ese sello podría estar enfrentándose a fuerzas más grandes de lo que imagina. Y esto es apenas la superficie. En los siglos que siguieron a la muerte y resurrección de Cristo, los primeros discípulos y líderes de la fe se encontraron frente a una cuestión inquietante: ¿cómo interpretar las palabras de Jesús sobre el matrimonio y el silencio que guardó sobre aquellos que elegían vivir juntos sin alianza? Para muchos no había dudas. Pablo ya había trazado la línea con claridad en sus cartas. Vivir fuera de la santidad del matrimonio no era simplemente un error moral, sino una afrenta al propio cuerpo que debía ser templo del Espíritu Santo. Santo Ignacio, Ireneo de León y más tarde Tertuliano repetían con insistencia que la unión sin la bendición de Dios estaba marcada por la sombra de la fornicación.
Para ellos, la diferencia entre el amor verdadero y la perdición eterna no residía en los sentimientos, sino en el sello divino. Sin ese sello, no había protección espiritual, solo una puerta abierta para fuerzas ocultas que rondaban los hogares. Y no fueron pocos los relatos que alimentaron ese temor. En el norte de África, en el siglo III, circulaba entre las comunidades cristianas una historia que todavía hoy causa escalofríos entre los estudiosos. Hablaba de una pareja joven, Marcus y Helena, que se amaban profundamente. Perseguidos por el imperio, decidieron vivir juntos en secreto, temiendo que cualquier ceremonia religiosa pudiera denunciarlos ante las autoridades. Al principio creyeron que el amor sería suficiente, que la fe individual de cada uno bastaría para sostener la relación. Pero pronto comenzaron las señales extrañas. Relatos antiguos dicen que en las noches más silenciosas, Helena despertaba sobresaltada, jurando haber escuchado pasos dentro de la pequeña casa donde vivían. Marcus, escéptico al principio, comenzó a notar que los objetos cambiaban de lugar solos, como si una presencia invisible rondara cada rincón. Un manuscrito preservado por monjes en el desierto de Nitria describe la escena con detalles sombríos. En cierta madrugada, Helena afirmó haber visto una sombra oscura, parada junto a la cama, observándolos en silencio. Cuando intentó orar, las palabras se congelaron en su boca. Ambos buscaron entonces el consejo de un anciano de la comunidad cristiana, quien les dijo algo perturbador. Viven como si fueran un solo cuerpo, pero carecen de la bendición que los convertiría en una sola carne ante Dios. Ese vacío atrae lo que no viene del cielo. La advertencia resonó como un eco de condena. Para los líderes de la época, convivir sin alianza era como intentar cosechar los frutos de una promesa sin haber sembrado la semilla de la fe. Disfrutar del placer humano, sin la cobertura espiritual, era visto como un acto peligroso, capaz de manchar la relación en el tribunal divino. El amor de Marcus y Helena, aunque puro a los ojos de los hombres, era considerado incompleto, incluso ilícito, a los ojos del cielo. La historia cuenta que ambos intentaron entonces regularizar su unión. Buscaron a un presbítero dispuesto a celebrar el matrimonio en secreto, pero el tiempo parecía haberse agotado. Pocos días antes de la ceremonia clandestina, Marcus cayó enfermo de manera repentina, con fiebres intensas y delirios en los que pronunciaba palabras incomprensibles. Helena juraba escuchar su voz cambiar, como si otra entidad hablara a través de él. El presbítero, al llegar, habría dicho con solemnidad: «La brecha ya fue abierta y ahora solo la misericordia divina podrá sellar lo que fue dejado al azar». El desenlace de la historia se pierde entre las versiones que han llegado hasta nosotros. Algunos dicen que Marcus murió antes de consumar el matrimonio, dejando a Helena sola, marcada por la culpa y el miedo de haber atraído la condena eterna. Otros afirman que lograron casarse en el último instante, pero vivieron el resto de su vida como penitentes, convencidos de que habían caminado al borde del abismo espiritual. Sea cual fuere el final, la lección permaneció grabada. Convivir sin la alianza sagrada era arriesgarse a un juicio invisible, donde no bastaba decir «te amo». Era necesario sellar ese amor delante de Dios. Ese relato no quedó aislado. En Roma, Antioquía y Alejandría, otros escritos apuntaban a advertencias semejantes. Los líderes espirituales hablaban de espíritus de desorden, que se acercaban a quienes unían sus cuerpos sin la bendición divina. No era solo un discurso moralista. Era una teología del invisible, la convicción de que cada decisión humana tenía un eco en el mundo espiritual. Clemente de Alejandría llegó a escribir: «El lecho sin altar es como tierra sin semilla». Con esas palabras insinuaba que el amor vivido fuera de la alianza no produce fruto espiritual, solo desgaste y vacío. Orígenes, en sus comentarios, declaraba que los que viven en fornicación espiritual se vuelven vulnerables
a potestades de las tinieblas, que operan silenciosamente en la vida de la pareja hasta devorar su fe. Estas afirmaciones no eran metáforas poéticas, sino advertencias tajantes, proclamadas en comunidades que veían el mundo espiritual como un campo de batalla real. Y aquí surge la pregunta perturbadora. Si todo esto era tan claro para los primeros cristianos, ¿por qué Jesús permaneció en silencio? ¿Por qué habló del matrimonio como algo eterno y sagrado, pero no dijo una sola palabra directa sobre quienes elegían vivir fuera de él? Algunos estudiosos sostienen que el silencio de Cristo era, en realidad, la advertencia más sombría de todas. El matrimonio fue exaltado como sello divino, y todo lo que escapaba a ese sello quedaba condenado por contraste. No hacía falta decirlo, estaba implícito. Otros sugieren que el silencio guarda un secreto aún más profundo. Jesús no quiso señalar directamente el pecado, sino dejar que cada generación enfrentara la angustia de elegir entre el amor humano y la obediencia divina. Un dilema capaz de poner a prueba la fe y de revelar la verdadera naturaleza del corazón. Porque si el silencio es advertencia, entonces convivir sin alianza es un riesgo mayor de lo que imaginamos. Y este todavía no es el mayor misterio. Si hasta ahora hemos explorado las palabras directas de Jesús, las advertencias de Pablo y los relatos de los padres de la Iglesia, lo que resta es adentrarnos en el territorio más sombrío, los textos olvidados, los manuscritos apócrifos y las leyendas que sobrevivieron en los márgenes de la fe oficial. Fragmentos que no fueron aceptados en el canon, pero que transmiten advertencias demasiado inquietantes para ser ignoradas. Uno de esos escritos, conocido como el Evangelio de los Egipcios, menciona la idea de que los que unen sus cuerpos sin el espíritu atraen sobre sí el juicio. Aunque tachado de herético, este evangelio circuló entre los primeros cristianos, quienes veían en él una confirmación del peligro. La unión sin la bendición divina no era invisible para el cielo, sino un acto registrado como rebelión. Otro manuscrito, hallado en Nag Hammadi, afirma que los ángeles guardianes no reconocen las uniones informales, solo protegen a quienes han sellado su matrimonio en nombre del Altísimo. Los demás permanecen vulnerables al ataque de espíritus errantes que rondan los hogares y siembran discordia, enfermedad y tentación. Aunque estos textos fueron condenados, el eco de su mensaje siguió vivo en las tradiciones orales. Convivir sin sacramento era exponerse a un juicio invisible. Algunos monjes del desierto dejaron testimonios aún más perturbadores. Relataban visiones durante sus ayunos y oraciones prolongadas. Veían a parejas viviendo juntas fuera del matrimonio, rodeadas por figuras sombrías que se alimentaban de su intimidad. Para ellos, no se trataba de metáforas, sino de realidades espirituales. El amor humano sin el sello divino era como un banquete abierto a las tinieblas. En el Oriente cristiano se hablaba de sacerdotes que celebraban bendiciones secretas durante la noche, convencidos de que cada día vivido sin alianza era un paso más hacia el abismo. Una crónica de Constantinopla, en el siglo VI, narra una epidemia misteriosa que devastó un barrio específico. El detalle inquietante: casi todas las familias afectadas vivían en unión informal. Para los creyentes de esa época, aquello era un juicio divino disfrazado de peste. La Edad Media no fue menos intensa en sus advertencias. Crónicas de abadías aisladas recogen confesiones de hombres y mujeres que afirmaban haber sido atormentados por voces en la noche, recordándoles que el amor sin Dios no tiene valor eterno. Predicadores populares clamaban en plazas y aldeas: el amor sin sacramento es como pan sin levadura. Parece alimento, pero no nutre el alma. En aldeas centroeuropeas circulaban historias de parejas que, al negarse a casarse, veían figuras encapuchadas vigilando sus casas en las noches de luna llena. Y casi siempre
Esas historias terminaban en tragedia. Incluso algunos cronistas vinculaban desastres naturales con la proliferación de uniones no consagradas. Hubo quienes aseguraron que terremotos o tormentas repentinas eran señales del cielo contra pueblos que habían abandonado la santidad del matrimonio. Era superstición o un eco de la antigua idea bíblica de que la creación misma reacciona cuando el orden divino es quebrantado. ¿Por qué este tema genera tanto miedo? Porque toca el núcleo de lo que creemos sobre el amor y la salvación. La cultura moderna proclama que el amor basta, que los sentimientos son suficientes. Pero la tradición más antigua sostiene lo contrario. El amor sin alianza es un riesgo espiritual, una grieta abierta que debilita el alma hasta dejarla expuesta. Y el silencio de Jesús, lejos de ser neutral, se convierte en advertencia. Si él habló con claridad sobre la sacralidad del matrimonio, ¿por qué no mencionó directamente la convivencia sin bendición? Para muchos, ese silencio es un espejo. Obliga a cada generación a confrontar el dilema, porque no se trata solo de ley, sino de conciencia. ¿Obedecemos lo que está implícito o desafiamos al cielo creyendo que el amor humano es suficiente? Algunos intérpretes más osados afirman que este silencio es una estrategia divina. Jesús sabía que los hombres buscarían excusas para justificar sus deseos. Entonces, en lugar de dar palabras que pudieran ser manipuladas, dejó un vacío. Y ese vacío resuena como eco de advertencia. Porque a veces lo que no se dice pesa más que 1000 sermones. Un fragmento apócrifo describe a Jesús hablando de casas construidas sin cimiento, que caen al primer viento. Oficialmente, esa parábola se refiere a la fe sin obediencia, pero para muchos también es un reflejo de las relaciones sin alianza, bellas en apariencia, frágiles en el fundamento. En el siglo XII, en varias regiones de Europa, predicadores comparaban convivir sin matrimonio con levantar una casa sobre arena movediza. Al principio parece firme, pero poco a poco la estructura invisible se desmorona. Casales que escuchaban estas advertencias corrían a buscar el sacramento, temiendo que cada día de retraso fuera una grieta más abierta a la influencia del enemigo espiritual. Y si observamos con atención todos estos relatos, canónicos, apócrifos, patrísticos, medievales y legendarios, apuntan a la misma conclusión. El matrimonio no es un simple contrato humano. Es un sello espiritual, un escudo invisible contra fuerzas que no vemos. Vivir fuera de él es caminar en terreno inestable, donde cada paso puede abrir una brecha que no se cierra fácilmente. ¿Y si todo esto fuera cierto? ¿Y si el silencio de Jesús fuera, en realidad, la advertencia más temible? Al no mencionar directamente la convivencia sin alianza, nos dejó frente a un dilema eterno: creer que el amor basta o reconocer que solo lo que es sellado por Dios permanece en la eternidad. Imagina por un momento, ¿y si la relación que vives hoy no está registrada en los cielos? ¿Y si, detrás de la sensación de amor, no hubiera más que un vacío en el libro de la vida? ¿Y si, al final de los tiempos, escucharas las palabras de Mateo 7:23? Nunca os conocí, apartaos de mí. Ese eco podría transformar no solo la forma en que entiendes el amor, sino también cómo concibes tu propia eternidad. Porque existe una advertencia oscura en el silencio de Jesús que puede cambiar todo lo que creías sobre el amor y la salvación. Y después de recorrer palabras bíblicas, ecos de los apóstoles, advertencias de los padres de la Iglesia, leyendas antiguas y silencios perturbadores, llegamos al punto decisivo. ¿Qué dijo realmente Jesús y qué dejó sin decir sobre convivir en pecado fuera del matrimonio? La verdad es que habló del matrimonio no como un contrato humano, sino como un misterio sagrado, un sello eterno delante de Dios. Sus palabras en Mateo y Marcos no dejan espacio para alternativas. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El matrimonio no es presentado como una tradición cultural,
sino como una orden divina. ¿Y qué pasa con la convivencia sin alianza? Aquí está el secreto más inquietante. Jesús nunca la mencionó directamente. Y es precisamente en ese silencio donde habita la advertencia más terrible. Porque si exaltó el matrimonio como algo sagrado e intocable, todo lo que queda fuera de esa alianza solo puede ser visto como separación del plan divino. El silencio de Cristo no es omisión, es juicio implícito. Pablo refuerza esta idea cuando afirma que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que la inmoralidad sexual destruye ese templo. Los primeros cristianos estaban convencidos de que vivir juntos sin alianza era abrir grietas espirituales. Y los relatos antiguos, tanto históricos como legendarios, insisten en lo mismo. El amor humano, si no está sellado por Dios, puede ser verdadero a los ojos de los hombres, pero carece de valor en los cielos. Es perturbador pensar que millones hoy viven creyendo que el amor basta, cuando tal vez ese amor no esté inscrito en el libro de la vida. No porque Dios no ame, sino porque ya determinó la forma en que el amor debe ser reconocido bajo el pacto sagrado del matrimonio. El matrimonio, en la visión espiritual, no es un simple contrato social, es un sello que protege, un escudo invisible que une dos almas en un solo destino. Y si este fuera el gran examen de nuestra generación, obedecer lo que parece claro en la palabra o justificar lo que el corazón desea, porque lo que está en juego aquí no es solamente la felicidad terrenal, sino la eternidad. Al final, el mensaje resuena con claridad. El silencio de Jesús es el eco de un juicio que aún pesa sobre nosotros. Él no necesitó decir, no vivan juntos sin casarse, porque ya había establecido qué es el verdadero amor ante Dios, una sola carne unida por el Espíritu. Todo lo demás son sombras. Ese es el mayor tabú, aceptar que el amor humano, por intenso que sea, puede no ser suficiente para salvar un alma si no ha sido sellado bajo la bendición divina. Es una revelación dura, pero también liberadora, porque muestra que todavía hay tiempo. Todavía hay oportunidad de decidir y alinear nuestra vida con el orden espiritual que Jesús dejó. Entonces te pregunto, ¿y si el amor que vives hoy no es reconocido en el cielo? ¿Vale la pena arriesgar la eternidad por un momento de placer o por una decisión práctica? Si este mensaje te estremeció, no lo ignores. Escribe en los comentarios, ahora sé la verdad, porque confesar la verdad es el primer paso para romper el engaño que puede costar la salvación. Y no olvides suscribirte a este canal. Aquí revelamos misterios ocultos, profecías olvidadas y verdades espirituales que casi nadie se atreve a exponer. El silencio de Jesús no es vacío, es advertencia, y depende de ti escuchar ese silencio como un eco de eternidad o como sentencia final.